Vamos a ir a la palabra del Señor y les pido que hablamos nuestra Biblia en Juan capítulo 15, verso 16. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16. Dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, quiero pedirte, Señor, que tú en esta mañana abras nuestra mente, nuestro corazón, y esa semilla que es tu palabra pueda ser depositada en nuestros corazones. Deposita esa semilla, que la podamos recibir, y que esta semilla dé fruto, Señor, en nuestro corazón. Necesitamos, Señor, aprender de ti. Úsame, Dios, para poder hablar la palabra claramente, Señor, para poder transmitir esto que tú has hablado a mí con toda claridad, que se quede grabado en nuestros corazones, más que en nuestra mente, en nuestro corazón, y que cada palabra que salga de mi boca sea reflejo de lo que está en tu palabra escrita, Señor, aquí en esta Biblia. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel, y siempre estás, Señor, dispuesto a enseñarnos, a corregirnos y a hablarnos. Gracias, pedimos tu asistencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero compartir algo muy sencillo y muy breve también. La palabra del Señor dice, y quiero enfocarme en este versículo que dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Saben que los judíos, el pueblo judío, es muy especial? Porque ellos no dicen ser de la religión judía. Nosotros conocemos la religión judía, ¿cierto? Pero ellos no dicen ser de la religión judía. Ellos dicen que son del pueblo judío. ¿Ah? Y ellos tienen una característica que yo les quiero contar, muy especial. Pues nosotros conocemos la religión, ¿cierto? La religión judía. Ellos dicen que no son una religión. Ellos dicen que son un pueblo que tiene características únicas y exclusivas. Y como pueblo ellos se desarrollan y ellos transmiten su identidad como pueblo, no como religión. Nosotros muchas veces, el pueblo evangélico, hablamos mucho de nuestra religión, de las cosas que nosotros hacemos, pero nosotros también somos un pueblo, no somos una religión, porque una religión son rituales que uno hace, son rituales que se hacen para poder cumplir ciertos objetivos. Pero nosotros como cristianos no tenemos ese objetivo de hacer cosas para alcanzar algo. Nuestra razón de ser es ser un pueblo para Dios, tener una identidad y tener un estilo de vida. Un pueblo es quien tiene un estilo de vida, una forma de vivir. Los judíos, el pueblo judío, ellos, y quiero contarle un poco cómo ellos educaban a los niños. Esto a modo de introducción, para que podamos entender el concepto que quiero. ¿Saben lo que hacían los judíos? Los judíos, cuando los niños tenían entre 0 y 6 años, los judíos tomaban a los niños y le empezaban a leer la Torá o el Pentateuco.
El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia donde está contenida la ley judía. Y los padres, el padre y la madre, especialmente la madre, porque aunque la organización judía es un poco machista o patriarcal, fundamentalmente, si la madre era una mujer devota y apegada a las creencias, el niño iba a recibir esa educación, porque quien formaba más fuertemente el judaísmo en el niño era la madre, más que el padre, entre paréntesis. Y resulta que entre los 0 y 6 años, los judíos, ¿qué es lo que hacían? Le leían mucho los primeros 5 libros de la Biblia. Los judíos siempre han creído, y lo creemos también nosotros, que Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, de la boca de su boca, en el monte Sinaí, le entregó la ley a Moisés. Eso es lo que ellos creen, y lo que es. Dios, verbalmente, con su boca, le dijo, escribe la ley, mi ley, y le declaró la ley. Y a los niños se les enseña desde pequeños, desde los 0 años, desde cuando todavía uno cree que no entienden, desde esa edad hasta los 6 años se les lee constantemente los primeros 5 libros de la ley, que es donde los primeros 5 que verbalmente, oralmente, Dios se lo transmitió a Moisés y Moisés lo escribió. Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio son los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí está contenida la ley, lo que Dios declara, lo que Dios manda, lo que Dios ley específica para el pueblo judío. Y los niños reciben esto y lo escuchan siempre. Lo que más escuchan ellos en su hogar es la ley judía. Los primeros 6 años de vida, lo que más escuchan es la ley judía. Después de los 6 años, a los 12 años, aproximadamente, a los 10, 12 años, los niños se les enseñan técnicas para memorizar la Biblia, desde el Génesis a Malaquías. Esa es la Torá. A los niños se les enseñan, imagínense, niños de 7, 8, 9, se les enseñan técnicas para memorizar la Biblia. La memorizan. Memorizan pasajes de la Biblia completos, salmos enteros, completos. Los niños, hasta 12 años. Y eso, ellos reciben su educación a través de los padres y en la sinagoga, y ellos escuchan. Ellos van a la sinagoga y escuchan la palabra de Dios. Nosotros los niños los sacamos a veces a hacer otro, bueno, los sacamos, pero se les enseña la palabra de Dios. Toda la enseñanza que los niños están recibiendo hoy día en la sala es conforme a la palabra del Señor. No le enseñamos juegos ni cosas, no. Siempre la palabra del Señor. Ahora los judíos lo que hacen, ellos no tienen párvulos especiales para los niños. Lo que hacen ellos, los judíos, es que los niños están con ellos, con los padres, y los padres les obligan y les enseñan a poner atención a la palabra. Cosa que es muy importante. Ahora, después de los 12 años, ¿qué es lo que hacen los... Ahora, paralelamente a esto, los niños judíos tienen 2 obligaciones en su núcleo familiar. Una obligación es escuchar y aprender la ley de Dios, la palabra de Dios. Y la otra obligación es aprender el oficio familiar. ¿Se acuerdan que Jesús era carpintero? ¿Por qué? Porque José era carpintero. El padre biológico, el padre de la familia, su padre terrenal, por así decirlo, era carpintero. Y Jesús también era carpintero porque había un oficio familiar. Hay hombres que eran pescadores. El oficio familiar era pescador y al niño se le enseñaba desde pequeño el oficio de la familia, pescador. Y esas 2 obligaciones tenía el niño. El niño se le enseñaban esas 2 cosas. Cuando los niños cumplían aproximadamente entre los 12 y los 15 años, ellos tomaban una decisión. Desde los 12 años ellos eran presentados como
como personas adultas en la sinagoga. Y el niño era presentado como hombre. El niño era hombre a los 12 años. ¿Y qué es lo que hacían? El niño, ¿cuál era su objetivo? Ellos elegían, el niño elegía a un rabino, a un maestro. Decía, yo quiero ser como ese rabino. E iban y se presentaban donde el rabino y le decían, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero ser tu discípulo. Y el rabino lo miraba y le decía, está bien, ven mañana, yo te voy a hacer una prueba. Y todas las personas, todos los niños que se acercaban al rabino, lo escogían a él como el maestro, pero él seleccionaba a los mejores. Y le hacía una prueba. Interpretación de las escrituras, memorización de las escrituras. ¿Qué es lo que dice Isaías con respecto al Mesías? Y ellos tenían que recitar. Varón de dolor, experimentado en quebranto, escondimos de ti el rostro, mas tú fuiste por herido de Dios y abatido. Hasta ahí no me acuerdo. Los judíos, los niños se lo saben todo. Isaías 53. ¿Y qué es lo que hacían? Ellos seleccionaban a lo mejor de lo mejor. Y los niños tenían dos posibilidades. El rabino le decía, bien, te acepto como mi discípulo, o bien te decían, lo estamos llamando, dije su currículum, no, le decían, ¿sabes, niño? Sigue haciendo tu oficio familiar. Dedícate al oficio familiar porque para esto no calificas. Era bien simple. Tenía dos posibilidades. O calificaba y podía ser un rabino, un hombre que era lo máximo de lo máximo, llegar a ser un discípulo de algún rabino, o simplemente dedícate al oficio familiar, pescador, carpintero, etcétera. Y resulta que si nosotros vemos al Señor Jesucristo cuando Él va a buscar a los discípulos estaban, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban trabajando, ¿cierto? Cuando el Señor va a buscar a Pedro, a Juan, a Andrés, los va a buscar, ¿dónde estaban? Cuando los llama. Estaban en el mar, estaban en un barco. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Estaban trabajando. O sea, ¿qué es lo que nos dice esto? Que ellos no calificaban como discípulos. Ellos no calificaban, no eran de lo mejor para ser discípulos de algún maestro o de algún rabino. No, estaban en labores de trabajo y no calificaban, no eran aptos. Dejaron el currículo y nunca los llamaron, así como muchas veces nos ha pasado cuando hemos buscado trabajo, dejamos el trabajo, lo estamos llamando y esa llamada nunca llega. Lo mismo le pasó a Pedro, a Juan, a Esteban, a Jacob, a Leví, ¿se acuerdan de Leví? Leví estaba en el banco, más encima Leví tenía un oficio que era muy odiado por los judíos. Él recaudaba los impuestos para los romanos. Los romanos decían, ustedes el 30% de lo que recolecten lo van a vender, van a hacer dinero y van a traer el 30% o el 40% para el imperio romano. Eso es lo que decían le cobraban impuestos. O sea, si usted trabaja, de su sueldo va a apartar el 40% y lo va a traer para acá, para el imperio romano. ¿Y qué es lo que hacía Mateo? Mateo se sentaba en los tributos a recolectar ese dinero. Y los judíos iban de malas ganas a entregar esos dineros. Y Mateo, de ese porcentaje que él recaudaba, le quedaba para él. Entonces él trabajaba para el imperio y más encima le quitaba a sus propios compañeros. Entonces el trabajo de él más encima era muy mal visto. Era como un enemigo del imperio, o sea, de los judíos. Y resulta que el Señor también llamó a Mateo, lo llamó a Leví, lo llamó y le dijo, sígueme. Y nosotros estábamos leyendo al principio este versículo que sale acá en Juan, capítulo 15 y verso 16.
El Señor le dijo a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto, hermano, es algo tan, pero tan importante, porque el Señor, hermano, hay muchas personas a las cuales uno puede seguir. Hoy día hay muchas personas. Está Buda, Confucio, Mahoma, está un filósofo, el Pato Donald, el Condorito, podemos seguir a cualquier pensador de este tiempo. Incluso el Pato Donald, hay gente que, o a Condorito, hay gente que sabe todo lo de Condorito, los chistes y todo, la vida de Condorito. Pero nosotros escogimos a uno, podemos escoger, la gente escoge. Ahora, el Señor no hace ese ejercicio con nosotros, el Señor nos escogió a nosotros. Él nos escogió y nosotros no calificábamos para ser su discípulo. El Señor no nos escoge a nosotros porque nosotros somos inteligentes, buenos mozos. ¿Ah? El Señor no nos elige porque somos gorditos, sanitos, rosaditos. No. Yo soy gordito, sanito y rosadito, el Señor me eligió por eso. No nos elige el Señor por nuestras cualidades físicas. No nos elige el Señor por nuestras cualidades intelectuales. No, que yo soy tan inteligente, soy tan capo, soy tan brillante que el Señor por eso me eligió. No, el Señor no nos elige por nuestras cualidades, porque con nuestras cualidades nosotros jamás vamos a poder hacer aquello que el Señor nos llama a hacer, jamás. Nosotros podemos tener muchas cualidades, podemos tener oficio, podemos ser profesionales, podemos ser muchas cosas, pero Dios no se fija en eso. Dios no te llama por lo que tú sabes hacer. Dios usa lo que tú sabes hacer, lo usa, pero lo usa cuando nosotros eso lo sometemos a los pies de Cristo. Pero el Señor nos llama solamente porque nos ama. Y mira lo que dice este versículo acá en el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. En otra versión dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. La pregunta es, el Señor nos escogió, Él nos escogió, y nos escogió para que nosotros demos fruto. ¿Qué fruto? La pregunta es, ¿qué fruto quiere que demos el Señor? ¿Saben, hermano, cuando nosotros ponemos la vista en lo que el Señor dice, cuando nosotros ponemos la vista en el llamado que Él nos hizo, nosotros podemos alcanzar cosas. Podemos vivir, podemos pasar las barreras que se nos ponen en nuestra vida. ¿Se acuerdan del episodio de Mateo 14, del 25 al 32? El clásico y conocido pasaje de la Biblia, donde Pedro camina sobre las aguas. Mateo 14, del 25 al 32. Dice voy a leerlo en esta otra versión que es internacional, la versión internacional. Dice 25, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Imagínense el cuadro. El Señor caminando sobre el agua. ¿Usted ha andado alguna vez? ¿Quién ha andado en bote? En barco. Debe ser terrorífico ver a una persona caminando y de noche, caminando sobre el agua. Imagínense el espanto de los discípulos, aterrados, asustados, gritando: ¡un fantasma! Un fantasma, imagínense. Algo, parece que los fantasmas son visibles, ¿eh? Porque ellos, entre paréntesis, un fantasma. Y el Señor le dice: yo soy, no se preocupen, yo soy, miren. Y Pedro salta: Señor, si eres tú, que yo vaya y camine sobre el agua, a ver, para probar. Y el Señor le dice una sola palabra: ven. Pedro caminando sobre el agua, y dice que el viento empezó a soplar y lo golpeó la cara, y él se miró a sí mismo, miró sus cualidades. Porque podríamos decir: no, yo soy tan livianito, soy tan ligero que puedo caminar sobre el agua. Podríamos decir, porque tengo cualidades, o soy tan rápido y veloz que yo camino sobre el agua. O yo tengo cualidades tan especiales que a veces caminar sobre el agua no es solamente caminar físicamente sobre el agua, sino que embarcarse en una situación que es totalmente difícil, que es totalmente extraña, que solamente un milagro lo puede realizar. Y decir: pero yo tengo tantas cualidades que Dios me apoya porque Dios me ve y Dios... el Señor se agrada de mí de tal manera que en este momento lo que estoy haciendo es como caminar sobre el agua, porque tengo las capacidades para hacerla. Pero ¿sabe qué? Pedro se miró a sí mismo, y se miró y dijo: estoy caminando sobre el agua, estoy parado en un milagro, estoy parado sobre un milagro. Y se miró a sí mismo y comenzó a hundirse. Porque cuando nos empezamos a mirar a nosotros mismos, cuando empezamos a ver nuestras propias capacidades, cuando empezamos a ver de lo que realmente nosotros hacemos, en ese momento es cuando quitamos la vista del Señor. Y el Señor nos dice: oye, para, yo no te elegí, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Soy yo el que hace la obra, soy yo el que hace el milagro, soy yo el que va a hacer este milagro. Soy yo, dice Jesús, el que va a hacer el milagro contigo, el que te va a sacar de tu problema, el que te va a sanar, el que te va a restaurar. Soy yo, no es tu capacidad, no es que tú seas brillante, no es que tú seas extraordinario, no es que tú tengas un ánimo espectacular o que tengas tú un poder sobrenatural. Tú no tienes nada, no tenemos nada. El Señor nos dice: soy yo, porque no me elegiste tú a mí. Tú no dijiste: yo voy a elegirlo a él. No, yo te elegí a ti. Yo te elegí a ti, dice el Señor. Jesús te eligió a ti. Es Jesús el que va a hacer el milagro. Queremos caminar sobre el agua. Necesitamos un milagro. Necesitamos que Dios haga algo. Necesitamos que Dios nos dé una respuesta. Necesitamos una palabra del Señor. La necesitamos desesperadamente. Y empezamos a inventar o a trabajar o a fabricar nuestro propio milagro a veces. Empezamos nosotros a fabricar nuestra propia respuesta. Dice: Señor, lo voy a hacer de esta manera, métete aquí en este huequito. Pero no trabaja así el Señor. El Señor no trabaja así. El Señor quiere que nosotros dependamos de Él, porque nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Y cuando nosotros somos capaces de decir: Señor, tú me escogiste, y yo no tengo las cualidades necesarias, no tengo las herramientas para hacer esto, ya no me la puedo. No puedo salir de este hoyo, no puedo. Voy a confiar en ti, Señor. Voy a confiar en tu palabra. Voy a confiar en que tú me llamaste. Y si tú me llamaste, voy a confiar en lo que tú dices para poder salir de este problema. Me someto, me rindo, me niego a mí mismo. Cuando somos capaces de decir: yo me niego, yo renuncio a mi forma de pensar, a mi forma de vivir.
renuncio a lo que yo creo, a lo que yo soy capaz de hacer, renuncio a eso y me pongo delante de ti a recibir tu palabra. Dime, Señor, dime cómo salir de esto. Y el Señor siempre te va a decir una sola cosa. Es lo que le dijo, lo que dice acá el Señor en Juan, lo que estábamos leyendo en Juan capítulo 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Fui yo el que los elegí a ustedes y los puse para que lleven fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Mire lo que dice en el verso 8, perdón, en el verso 7 del mismo capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Todo lo que yo quiera, sí, pide todo lo que tú quieras y te será hecho. Entonces voy a empezar a pedir nomás. Pero para un poquitito. Antes de pedir, ¿qué dice? Si permanecen en mí, si permanecemos en Jesús, si permanecemos en el camino que Jesús trazó, y mis palabras, las cosas que Jesús nos enseñó, permanecen en ustedes, permanecen en nosotros, ahí podemos pedir. Pero si nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera, a nuestra pinta, a la forma de nosotros, no, yo creo que es así, por ahí voy. No, yo creo que es por acá. Si es así, no vamos a recibir nada. Por eso, muchas veces somos tan decepcionados, porque queremos algo, creemos algo, esperamos algo, pedimos algo, y no viene. ¿Por qué? Porque no vivimos conforme a la palabra de Dios. Porque no vivimos aferrados a la palabra del Señor. Porque dice acá que si permanecemos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y dice, y en esto glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Tenemos que llevar frutos para ser discípulos del Señor. ¿Y cuál es el fruto? Sigue la pregunta. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El fruto de Dios, el fruto que debe salir de nosotros, ¿sabe cuál es? El amor. El amor. Nosotros debemos, hermano, por el amor ocurre todo. Por el amor somos capaces de perdonar. Si hay amor en nuestra vida, somos capaces de perdonar. Y el perdón nos sana. Si hay amor en nuestra vida, vamos a someternos a su palabra. Nos vamos a someter a la palabra por amor a Dios, porque amamos a Dios. Y lo que nos va a mover es el amor a Dios. Si nosotros estamos en un problema, en una situación, el amor a Cristo, el amor a Dios nos va a hacer esperar en Él. Esperar en Él. Esto es mucho más que entender. Señor, quiero amarte. Yo quiero amarte, Señor. Yo quiero tener un corazón para amarte. No para ir a amarte, sino para amarte. Para amarte, Señor. Para que despierten un poco. Yo quiero tener amor para ti. Porque a veces no tenemos ese amor, hermano. Seamos honestos. Y a veces no está ese amor. Pero el Señor nos demanda que nosotros, el fruto que debemos tener es amor. Debemos amarnos los unos a los otros. Y debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amén. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo. Amarás al Señor. Ese es el primer amor. Ese es el amor principal. El amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Esa fuerza es lo que rompe cualquier problema, rompe cualquier situación.
Cuando el amor de Dios, cuando tenemos el fruto de su amor, el fruto de su amor está en nosotros, hermano, todo cambia. Todo cambia. ¿Y cómo hacemos que ese amor florezca? ¿Cómo? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿cómo hacemos? Ya está bien, entiendo. Pero ¿cómo hago que ese amor florezca? ¿Cómo hago que ese amor nazca? Hay una sola forma, hermano. Teniendo comunión con Él. La única forma que nosotros podamos ser reflejos de su amor es pasando tiempo con el Señor. Si tú no pasas tiempo con Dios, si tú no conoces a Dios, si tú no tienes una vida con Dios, jamás vas a poder tener el amor, vas a poder reflejar el amor de Dios. El amor de Dios se refleja solo cuando la presencia de Dios hemos podido estar en ella, cuando hemos podido estar en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor, no, acá la tengo rayada, así que por eso voy a esta Biblia, que la tengo toda rayada esta Biblia. Ah, me la borraron. Estaba viendo Mateo, Juan. Aquí está toda rayada. Y hay un versículo que a mí siempre es uno de los versículos preferidos míos, uno de los pasajes preferidos. Dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Juan capítulo 14, verso 21. Juan capítulo 14, verso 21. ¿Quién es el que me ama? Pregunta el Señor. El Señor les pregunta, chiquillos y de la congregación, muchachos de la congregación Jesucristo hoy, ¿quién es el que me ama? Eso pregunta Jesús. Y aquí quedamos nosotros callados así. No queremos hablar. Y el Señor dice, el que hace suyo mis mandamientos y los obedece, y al que me ama, cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando la creemos, cuando sabemos que Él nos escogió a nosotros, y porque Él nos escogió, nosotros obedecemos su palabra, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. El Señor se va a manifestar. ¿Saben lo que es una manifestación? Es una presencia. Eso es una manifestación, algo que se hace presente, se hace real, se hace visible en algunos casos. Eso es una manifestación. Y el Señor dice que Él se va a manifestar a nosotros. Si guardamos su palabra, porque si guardamos la palabra es porque lo amamos. Y mire lo que dice acá. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama aborrecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra vivienda en él. Verso 23 en la otra versión. (14:23). Y le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Y haremos vivienda en él, morada en él. ¿Sabe? La presencia de Dios es que Dios habita en nuestras vidas. Cuando Dios habita en nuestras vidas, nosotros amamos. El amor de Dios se manifiesta. Somos frutos del amor cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas.
La pregunta, y sigo preguntando, estoy preguntando hoy día. ¿Tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones? ¿Sabe cómo viene la presencia de Dios a su vida? De una sola forma. De una sola forma viene la presencia de Dios en nuestras vidas. Buscándole en oración, buscándole en la palabra. Cuando estamos reunidos acá juntos como congregación y oramos a Él y derramamos nuestro corazón, viene la presencia de Dios. Se manifiesta, el Señor estaba con 12 discípulos en medio de una congregación de 12 personas. Ahí estaba el Señor. Y el Señor dijo, cuando hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ellos. El venir a la iglesia no es solamente venir a un lugar, es venir a encontrarse con la presencia de Dios. Estando en su casa, en su hogar, orando, tiene que encontrarse con la presencia de Dios. Cuando esté leyendo la palabra, cuando escudriñe, mire ese versículo que anotó, lo lea, tiene que buscar a Dios en ese versículo, buscar al Señor. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio y tenemos hambre por el Señor, viene la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando viene la presencia de Dios en nuestras vidas, nosotros nace el fruto del amor. Una persona que ama es porque Dios está en su vida, porque Dios está trabajando en su vida. Nosotros no podemos decir que Dios está con nosotros si nosotros no amamos. Dios va a trabajar en nuestro carácter, siempre. Pero ¿saben qué? El reflejo del amor de Dios es porque hemos pasado tiempo con Él. Por eso el Señor nos dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los escogí a vosotros. ¿Y qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Buscar del amor de Dios, buscar su presencia. Hermano, todo puede cambiar. Todas las barreras de nuestra vida pueden ser saltadas. Todos los problemas los podemos saltar, pero a la manera de Dios. Cuando Dios habla en nuestras vidas, nos dice por acá, nos dice por allá, no hagas esto, cuidado con esto. A veces somos tan porfiados que hacemos las cosas a nuestra manera, no tenemos cuidado, somos irresponsables y hacemos lo que nosotros queremos y nos va mal y le decimos, Señor, pero yo te sirvo, yo voy a la iglesia. No es suficiente. Hay que guardar su palabra, hay que hacerle caso al Señor. Cuando el Señor habla en nuestras vidas, tenemos que obedecerle. Porque después cuando nos va mal, decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Es simple, ¿por qué? Es simple, porque no hemos guardado su palabra. Cuando nosotros no guardamos la palabra, nos salimos de la protección de Dios. Cuando escogemos nuestra propia voluntad, el Señor no nos puede bendecir, porque escogemos nuestro propio camino, nuestra propia voluntad, y recibimos las consecuencias de ello. Recibimos las consecuencias de nuestro propio camino, de nuestro propio criterio, de nuestra propia forma de ser. No, yo soy yo y yo hago lo que quiero y yo hago a la pinta mía. A mí me interesa muy poco lo que dice la Biblia, no lo creo tanto. No, yo creo lo que yo digo y eso es mi verdad. Cuando actuamos así, no esperemos que nos vaya bien, porque no nos va a ir bien. Vamos a recibir el fruto de nuestro orgullo, el fruto de nuestra carnalidad, el fruto de nuestro propio camino. Y muchas veces ese fruto no es bueno. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando conocemos al Señor, cuando nos ponemos bajo su autoridad y decimos, Señor, tú me le escogiste a mí, no por mi atributo, no porque yo soy capo, ni porque yo soy bueno, ni porque soy... Tú me escogiste a mí porque tú me amas nomás. Así que yo voy a hacer lo que tú me dices. Voy a caminar en el agua porque tú me dices ven, porque tú me dices que camine. Por eso voy a caminar sobre el agua. Por eso voy a creer en este milagro. Por eso voy a creer en esto, porque tú lo dices, no porque yo soy capo, no porque yo me la puedo. El Señor, hermano, tiene el derecho sobre nuestras vidas. Él tiene derecho sobre usted. Y cuando nosotros permitimos que Él ejerza su derecho sobre nosotros, nos va bien. Nos va bien. Y aún cuando las dificultades sean adversas, vamos a tener paz. En medio de la tormenta, paz. Aún cuando vengan 10.000 contra nosotros y nosotros estemos sujetos al Señor y nos pase la de Kiko y Caco,
cuando nos pase, confío en ti. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento está en nuestros corazones. ¿Cómo puedes tener paz en medio de toda esta tribulación? La paz de Dios, que sobrepasa todo mi entendimiento, está en mi vida. ¿Por qué? Porque decidí confiar en Él, porque decidí creerle a Él, porque no estoy en mi fuerza, estoy en lo que Él me dice, porque por mi fuerza estaría haciendo 1000 cosas, pero estoy esperando y confiando en Él. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a confiar en el Señor. Hay un corito que dice: voy a confiar en el Señor, que no va a fallar. Voy a confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar. Y el sol llegará a oscurecer